Hace 8 años tuve un infarto cerebral. Quedé muy mal, no tenía nada de movilidad, ni siquiera podía hablar. Después del coma, la primera imagen que vi fue la de mis padres, la de mi hermano enfrente mío. No se trataba de que me había roto una pierna, era diferente, era para toda la vida. El graffiti es saltar vallas y pintar donde en teoría no se pueda. Para mí es una actitud. Soy dibujante, toda mi vida he ido relacionado un poco con el mundo del dibujo, del arte, del diseño. Es una necesidad, yo creo. El graffiti es arte, no cabe la menor duda. El graffiti es arte, pero el graffiti es un arte muy elaborado, muy complejo y muy atractivo. Para mí es evasión. Ya se puede estar cayendo meteoritos, que me esté en una pieza y no pienso en otra cosa. A principios del 2000 lo que había era gente de mucho nivel y esos eran los que me inspiraban a mí. Sí, empezamos a pintar en la línea de metro, efectivamente, porque ya había grafitis y porque es una forma de darte a conocer rápido. La primera toma de contacto de Raúl con el spray fue por medio de nosotros, que estamos haciendo una pieza en la Esclavudúa, y ahí fue cuando nos pidió pintar. Era un chaval que se interesaba por el mundo del graffiti. Empezó a firmar como machín. Un poco más tarde debutó ya como grafitero, le gustó, y ahí es cuando empezó a pintar. Que no sé por qué ha sido tan respetado Raúl, tío, porque, no sé, es que la verdad es que ha pintado muy bien siempre, pero ¿por qué ha destacado tanto entre todos, tío? Porque en Barcelona le conocen, en Madrid le conocen. Para mí es un grafitero que se inventaba sus letras, sus formas, y sin tener en cuenta nada de lo que se llevaba o lo que se deja de llevar en tendencias de graffiti. Yo recuerdo haber visto en alguna pieza, ¿no? El Sigo Vivo, ¿no? O Still Alive. Fíjate que quizás incluso ha sido un poco una premonición, ¿no? Después un poco lo que le ha pasado y cómo tira para adelante. Cuando dejó de pintar en el 2006 estaba en un nivel bastante conocido. Supongo que de gente interesada incluso de pintar con él. Sí, muchísima. Fue muy desmotivador, ¿no? Que Alibe ya no pintara y yo tenía 15 años, imagínate cómo lo tomé en aquel entonces, una persona con la que me llevo muy bien, un amigo, ¿no? Aparte de un mentor en el graffiti, una persona que te inspira como pintor de graffiti, pues. Mi día a día pues trata pues eso, de hacer las cosas del hogar, salir a comprar, ir al médico, como todo hijo de cristiano, ¿sabes? Las cosas del día a día. Mi tiempo libre normalmente lo ocupo para quedar con mis amistades y me muevo de casa. Alguna vez salgo de fiesta, pero ya menos. Simplemente quedo con los amigos y hago pues una vida como más familiar. Y ahora estoy realmente con los pies en la tierra. ¿Cuáles son las
¿Y cuánto tiempo te lleva a hacer eso? Según la dificultad, 2 horitas así. Según. Eso es relativo. Bueno, te distraes así, ¿no? Ese es. Ya está. ¿Qué tal, chavales? Mola, ¿eh? Sí. Mola mucho. Joder. Joder. Cuando consumí, nunca creía que me iba a pasar algo así y seguía consumiendo. Hasta que te ocurra algo tan fuerte, lo tienes que dejar sí o sí y te das cuenta de lo mal que estabas y enganchado, ¿sabes? El que no te perjudicabas a ti mismo, a la familia, al entorno, a todos. Al principio estaba como cabreado, ¿sabes? Pero era normal ese proceso que pasas cuando estás enfermo, que estás cabreado con la vida. Yo la verdad que la primera impresión que tuve fue buena. Le ves que tiene esa dificultad al habla, pero que sigue siendo el mismo, sigue teniendo la misma mirada. Que muchos hicimos como homenajes de Raúl, haciendo piezas donde las tenía, intentando imitar su estilo, pero bueno, con el estilo de cada uno. Evidentemente el estilo de Raúl es incopiable como el de todos, para que no se olvide quién ha sido y quién será. Sí, puede ser que un graffiti pues, pintado hace 5 o 6 años, pues que se vaya deteriorando, ¿no? Posiblemente sí, que sean trabajos más efímeros, pero sí es verdad que hay piezas todavía que han aguantado con el paso de los tiempos y a mí me hace muchísima ilusión ver eso y de hecho a mí y a mucha gente de los grafiteros sí los respetamos. La duración de un graffiti no lo define más que el tiempo y las circunstancias. El primer año fue fundamental para mi recuperación mental, sobre todo. Y ahora ya espero. Es lo que te digo, que por suerte no tengo depresiones, porque eso debe de ser muy chungo. Yo antes hacía grafitis y ahora también, y tengo estos momentos de concentración máxima, ese momento que el alrededor no te importa nada y estás solo a lo tuyo. Y la cuestión es que voy motivado y salgo motivado. Los que le conocemos por lo que hizo y por quién fue. Sí, no sé, vivía su vida y el graffiti, pues como al resto, pues nos aportaba algo más, ¿no? Un extra ahí a la vida. Sí. El graffiti era algo importante, yo creo, en su vida. Yo creo que sí, le interesa bastante y le significa mucho para él. También es un medio de expresarse, es una parte más de su vida, yo creo.
Me mola este tipo de ladrillo. De ladrillo. ¿De ladrillo? Me A todo el mundo le gusta. ha gustado lo del ladrillo, Para Raúl, graffiti es pasión, graffiti es vida, graffiti es todo. Yo creo que sí, así lo ha demostrado siempre. A ver, Raúl, tú solo va. Coge peso, erguido, eso es.